Bueno, comenzamos. Entonces, en esta sesión vamos a ver el proceso de investigación. Y aquí vemos 6 pasos que siempre debemos de llevar a cabo en el proceso de investigación. El primer paso, que es algo muy importante, y vamos a ir comentando uno de ellos a lo largo de la sesión, es la selección y la definición del tema de investigación. O sea, esta selección, esta definición del tema de investigación, pues es la parte, yo considero, más importante, porque todos los investigadores, o cuando tú quieres saber más, ahondar más sobre un tema, tienes que elegir un tema, primero que nada, que sea importante. ¿Importante para qué? Para el área del conocimiento en el que tú vas a investigar, pero también tiene que ser actual, y algo muy importante, te tiene que apasionar. Si tú te apasionas con un tema de investigación y quieres conocer más acerca de él, entonces todo el proceso de investigación va a ser muy sencillo, muy enriquecedor. Cuando alguien elige un tema de investigación, y ese tema de investigación lo elige porque tal vez quiere que alguien sea su tutor, y el tutor está trabajando en alguna línea, pero no es lo que te apasiona, o porque tú vas con un tutor y el tutor te dice, yo te voy a asesorar siempre y cuando investigues sobre este tema, pues ahí vamos a entrar como en un conflicto, porque no es algo que a lo mejor te interese ni te apasione. Entonces eso es algo bien importante. Estar bien seguro que lo que tú vas a investigar es algo que te gusta, algo que tú quieres ahondar más, profundizar más, ¿no? Y después, bueno, ya que tengo yo mi tema de investigación, pues lo siguiente sería definir o plantear el problema de investigación. Y al plantear el problema de investigación, pues esto tendrá que ver con el objetivo de investigación, la pregunta o preguntas de investigación, variables, conceptos, hipótesis y supuestos. Esto que les pongo aquí es muy importante, porque nosotros, y ahorita lo vamos a ver, cuando realizamos investigación hay diferentes enfoques metodológicos para poder resolver un problema de investigación. Yo puedo hacer una investigación cualitativa, y si yo hago una investigación cualitativa, esto va a tener un cierto alcance, pero cuando yo hago investigación cualitativa, yo hablo de conceptos, ¿de acuerdo? Si yo hago una investigación cuantitativa, que lo cuantitativo quiere decir que voy a utilizar instrumentos como la encuesta, como estadísticas, entonces yo voy a hablar de variables. Y esto, decir variables o decir conceptos, eso ya me está diciendo desde el principio cómo voy a abordar yo el problema de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas palabras no son sinónimos, sino que estas palabras me están diciendo desde el principio cuál es el enfoque metodológico que yo voy a utilizar. Si yo hago entonces investigación cuantitativa, yo utilizo variables. En economía, por ejemplo, cuando ustedes lleven la clase de econometría, pues se van a dar cuenta que hay variable dependiente, variables independientes, que esto es lo mismo así como en los modelos que nosotros hemos estudiado, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estudio al consumo, y entonces veo de qué depende el consumo. El consumo es la variable dependiente, y las variables independientes serían aquellas con las que están influyendo en el consumo, que por ejemplo es la renta, son los impuestos, son las transferencias, son las expectativas, aunque expectativas, cuando se hace un modelo econométrico, las expectativas se toman como una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo una investigación cuantitativa, tengo variables, ¿de acuerdo? Y lo que yo quiero saber es cómo influye la variable B en la variable A. Y entonces yo voy a formular hipótesis. Y estas hipótesis que yo formule,
vamos a tener mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, vamos a hacer correlaciones o regresiones para poder conocer cómo se relacionan o cómo están influyendo las variables independientes en la variable dependiente. Si yo hago una investigación cualitativa, yo no tengo ni variables ni tengo hipótesis. Yo manejo conceptos, que estos les llamamos conceptos ordenadores, y yo voy a tener supuestos hipotéticos, ¿sí? O sea, yo trabajo con supuestos hipotéticos. Son mis supuestos en los que yo voy a manejar o decir cómo se están relacionando los diferentes conceptos. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, el proceso de investigación tendrá que haber una justificación. Esta justificación, aquí yo voy a poner hechos de por qué esta investigación que yo quiero realizar, por qué es importante y lo tengo que fundamentar. Después, pues voy a elaborar un marco teórico conceptual, que esto también yo vi en alguno, que ustedes ya recibieron mis comentarios, pero yo también vi que había como algunas confusiones en lo que es el marco teórico conceptual con lo que es, por ejemplo, el marco contextual. El marco teórico conceptual, si seguimos, por ejemplo, con el caso del consumo, pues ahí en el marco teórico conceptual yo tendría que estudiar qué es el consumo, qué es el ingreso, qué son los impuestos, ¿de acuerdo? O también yo podría tomar en cuenta las diversas teorías que están estudiando al consumo. ¿Qué teorías hemos visto? Pues hemos visto la teoría keynesiana del consumo, hemos visto también la teoría del ingreso permanente, la teoría del ciclo de vida. Entonces, eso también entraría dentro de lo que es el marco teórico conceptual, ¿sí? Si yo quisiera hacer un marco contextual y yo, por ejemplo, quisiera saber cómo consumen este, los mexicanos, pues entonces ahí tendría que poner elementos del contexto de México, no sé, una descripción de qué es México, de la población. ¿Sí? ¿Para qué? Porque nosotros, aunque tengamos teorías, por ejemplo, en el que se dan en el marco teórico, el contexto en el que se dan los diferentes fenómenos, pues es un contexto diferente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos definiendo el marco contextual, tenemos que definir, pues, todo lo que está rodeando a nuestro objeto de estudio, ¿de acuerdo? O sea, no sería lo mismo estudiar el consumo en México que estudiar el consumo en Japón o que estudiar el consumo en Estados Unidos, porque cada contexto es diferente. Y después de eso, tenemos que hacer el diseño metodológico. Y este diseño metodológico, como lo vamos a ver más adelante, pues tiene que ver con cuál es mi objeto de estudio, cuál es el periodo que yo voy a estudiar, tiene que ver con quiénes van a ser mis informantes clave, tiene que ver con si yo elegí hacer una investigación cualitativa, esta investigación cualitativa, qué instrumentos voy a utilizar, o si voy a hacer una investigación cuantitativa, qué instrumentos voy a utilizar, o si voy a utilizar ambas, porque eso también se puede realizar. ¿Por qué voy a utilizar ambas? ¿Por qué voy a utilizar una combinación de estos dos enfoques? ¿Qué es lo que estoy esperando? Todo eso va a estar en el diseño metodológico. Y luego, pues vamos a tener el análisis de los resultados y las conclusiones. Y si ustedes se dan cuenta, esta flecha que yo puse aquí, quiere decir que este proceso de investigación no es un proceso lineal. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy avanzando, me voy regresando. ¿Para qué? Para retroalimentar, y a lo mejor yo tenía un objetivo de investigación, pero ya cuando comencé a realizar el marco teórico y a leer más, o cuando hice mi acercamiento a mi investigación de campo, me di cuenta que hay algunas cosas que tenía que tomar en cuenta y que no estoy tomando en cuenta. Entonces, pues esto se va como redefiniendo. No hay una investigación, y eso yo siempre se los digo a los que asesoro. Si tú comienzas en el momento cero
con un planteamiento del problema y una pregunta de investigación y esa pregunta no cambió a lo largo que tú realizaste la investigación, entonces algo está mal. ¿Por qué? Porque no puede ser así, o sea, siempre que estamos investigando y que vamos conociendo más cosas sobre ese fenómeno que estamos estudiando, esto tiene que evolucionar, esto tiene que cambiar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o si todo está claro. ¿Mm? A ver, aquí, vamos a ver, ay, vamos a ver en el chat. Ah, Chema pregunta que qué tan extenso debería de ser cada punto, porque suele pasar que, ajá, por ejemplo, de hecho eso también lo voy a tomar para ahora que van a hacer el trabajo, les voy a ir poniendo cuántas, cuartillas podrían ser, pero aunque no hay algo así como muy estandarizado, pues yo, cuando ya escribimos, y ahorita, déjenme pasar mejor allá, bueno, esto era, lo mismo, pero ahorita me voy a regresar aquí. Aquí está el protocolo o el documento que se tiene que entregar, Chema. Entonces, aquí, si ustedes ven, aquí vamos a tener la introducción y en esta introducción, pues nosotros vamos a justificar, o sea, vamos a dar todos los antecedentes y la fundamentación de por qué estamos realizando este trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, en un artículo, una introducción, ¿qué será? Tendrá como una cuartilla o menos de una cuartilla, porque aquí se anotan cuestiones muy, puntuales, que eso también es algo muy importante. Cuando nosotros estamos escribiendo un documento tenemos que ser muy puntuales y tenemos que evitar repetir ideas o, o ser redundantes. De hecho, en alguno de los trabajos había información que les dije, estos párrafos ya los habían puesto antes y no sé, alguno de los equipos le dije eso y tendrían algo que se tiene que hacer es cuando yo escribo un documento, un artículo, lo tengo que volver a leer ya cuando finalicé, porque siempre pasa que a lo mejor repetiste alguna idea, estás duplicando información, entonces eso es muy importante. Esta introducción, esto que están ustedes viendo aquí, va a hacer la estructura, de hecho esta estructura es la que yo les di para este trabajo, para este PBL. Y no importa si es un artículo de difusión o es un artículo de divulgación, no importa si es una tesis, los elementos que tienen que estar presentes casi siempre son, y no casi siempre, en las tesis y en los artículos científicos siempre es lo mismo. En los artículos de divulgación podría variar, o sea, puede variar algo, porque los artículos de divulgación tienen otro objetivo. Y ahorita regreso a eso. Entonces, la introducción, aquí van a venir los antecedentes. Siempre para antecedentes tenemos que poner hechos, porque si no es todo como muy subjetivo, como que pierde la validez, como esto es importante porque yo creo que es importante. Entonces, en la introducción siempre tenemos que poner hechos, que pues pueden ser datos estadísticos, o puede ser que esté retomando lo que se ha realizado en otras investigaciones, pero que me va a ayudar a fundamentar lo que yo estoy realizando. Entonces, vienen los antecedentes, viene justificado por qué es importante realizar esta investigación. Después de eso, vendrá, o sea, vendrá todo lo que sería el planteamiento del problema. O sea, una vez que yo ya puse todos mis antecedentes, justifiqué por qué es importante, entonces voy a plantear el problema. Y este planteamiento del problema tiene que ver con la formulación, o sea, se va a formalizar, ¿sí? O se va a formular a través de una pregunta que va a ser la pregunta rectora o el objetivo general de investigación. Y luego, bueno, se va a sistematizar
ahorita lo vamos a ver, y vamos a realizar las hipótesis o los supuestos hipotéticos. Cuando estén realizando el trabajo, además, que esto no viene aquí, o sea, no lo puse, pero además de eso, siempre se termina poniendo, o sea, se ponen los antecedentes, o sea, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro. Se justifica por qué es importante ese proyecto de investigación, se plantea la pregunta de investigación o el objetivo general, y después de eso se hace una breve descripción de qué elementos van a componer ese documento para poder dar respuesta a ese problema que yo estoy planteando o a esa pregunta que yo estoy formulando. ¿De acuerdo? Entonces, ya después de eso, aquí vamos a realizar lo que sería el marco teórico conceptual, que sería como la revisión bibliográfica. Después vamos a tener el marco contextual, que aquí lo que yo les decía tiene que ver con el contexto que está rodeando pues a mi objeto de estudio. Luego viene el diseño metodológico, que sería el tipo de investigación, la selección del objeto de estudio, los instrumentos, cómo los sistematicé, los informantes clave, el periodo de estudio, porque esto también es muy importante. Y esto es tan importante que este periodo de estudio también me va a decir, o sea, yo voy a decidir si la investigación que voy a realizar va a ser, por ejemplo, hablando de un periodo, va a ser longitudinal o va a ser transversal. Longitudinal significa que voy a estudiar o sea, por ejemplo, quiero estudiar cómo ha evolucionado el consumo digital en el último año. Entonces eso, bueno, podría ser que eso sea longitudinal, porque vas a estudiar un cierto periodo de tiempo. O puede ser que tú en este momento, enero de 2021, quieres estudiar cómo va, o cómo se está dando ese consumo digital. Lo estás estudiando en un momento en el tiempo, entonces es transversal. ¿De acuerdo? O sea, cada una de las palabras que yo estoy utilizando cuando hago la investigación, cada una de esas palabras me está diciendo algo. O sea, las palabras hablan. No es así, porque también eso vi en algunos de los trabajos, de que decía, voy a hacer una investigación cualitativa, y entonces yo estaba esperando que ustedes hubieran hecho entrevistas, entonces no sabía por qué decían que iban a hacer una investigación cualitativa, si cuando lo que estuvieron investigando fueron estadísticas o fueron documentos hemerográficos. ¿Sí, sí me explico? Se hicieron una investigación documental, pero no fue una investigación cualitativa. También eso se los anoté a los que lo pusieron. Y bueno, ya después de esto, de la metodología, viene el análisis de resultados, viene aquí en el análisis de resultados, pues tendrán que presentar sistematizada la información que ustedes recogieron en su investigación de campo. Si es investigación cuantitativa, pues aquí van a presentar cuadros estadísticos, van a presentar gráficas, harán o sea, tendrá que ver con ese tipo de ¿cómo se llama?, de resultados cuantitativos que ustedes van a estar presentando y analizando. Y si hicieron esta investigación cualitativa, entonces presentarán de manera sistematizada la, la información que recogieron a través de las entrevistas. Y luego ya vienen las conclusiones y recomendaciones, y en estas conclusiones siempre tenemos que retomar el planteamiento del problema, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Con eso vamos a cerrar el trabajo de investigación, porque lo que sucede muchas veces, y a veces, y no crean que eso es en niveles, por ejemplo, de estudiantes de licenciatura, ¿no? O sea, yo he visto muchos artículos que, por ejemplo, mandan a la revista de Entre Ciencias, y la pregunta de investigación era una, luego hacen su marco teórico, divorciado de lo que sería todo el análisis de los resultados. O sea, lo presentan como secciones muy independientes, y después en las conclusiones concluyen cosas que ni siquiera tenían que ver con de lo que se trataba la investigación. Entonces, esto de aquí
si hiciéramos como una gráfica, si lo quisiéramos graficar, todo esto debería de quedar como en un circulito en el que yo comienzo con mi justificación del problema de investigación, planteo mi problema de investigación y luego armo un marco teórico que me va a ayudar a fundamentar o a conocer más de ese problema de investigación, pero que también me va a poner límites de cosas que todavía no se han dicho y que se deben de decir. Y luego, bueno, el marco contextual tendrá que ver con el objeto de estudio, la metodología tendrá que ver con el alcance que yo quiero tener, pero tendrá también que ver con cómo quiero yo estudiar a ese problema de investigación. Los resultados tendrán que salir de de esta investigación de campo que realicé y después tengo que cerrar concluyendo, pero retomando esa pregunta de investigación, esas hipótesis que me planteé o esos supuestos hipotéticos, y después, pues das recomendaciones, pero también hablas de las limitaciones de tu trabajo, porque todos los trabajos tienen limitaciones, y también puedes decir qué nuevas preguntas de investigación se abren una vez que tú ya concluiste con esta investigación. Entonces, así es como tiene que realizarse un documento de investigación. Y regresando a la pregunta de Chema, pues, por ejemplo, para el trabajo que les voy a pedir ya para la última semana de enero, la introducción pues sería una cuartilla o cuartilla y media para que incluyan también ahí el planteamiento del problema y la manera en cómo se va a estructurar el trabajo. Revisión de la literatura, pues pueden ser 2, 3 cuartillas. Marco contextual, no sé si se los voy a solicitar, pero podría ser un, unas 2 cuartillas. Esto del diseño metodológico, otras 2 cuartillas. Análisis de resultados, unas 4 o 5 cuartillas y las conclusiones una cuartilla. Así, entonces esto hace que mi trabajo que entregue tenga entre unas 10 a 15 cuartillas, no más. ¿De acuerdo? Y después, pues las referencias tienen que ser estilo APA, que eso también yo se los había puesto, pero no, casi no hicieron lo de el estilo APA. Sí, Avi, lo de la sistematización, ahorita lo voy a explicar más, viene más adelante. Ahorita ya voy para allá. Pero sí me gustaría saber como si sí queda clara esta idea de que todo esto, de que todos estos elementos tienen que encuadrar, tienen que ser congruentes. Ajá, y sí queda eso como claro, ¿sí? Sí, es un momento, sí, maestra. Muchas gracias. Okay. Maestra. Ok. Y en serio, chicos, si ustedes siguen o sistematizan todos los proyectos que hagan, de hecho, y siguen este esquemita, a mí me ha funcionado mucho, va a ser bien sencillo hacer, o sea, que ustedes comiencen desde ahorita a hacer documentos como que estén muy bien encuadrados, muy bien, que sean muy congruentes. Y eso es mucho más sencillo porque lo otro de que cuando no lo sistematizamos, pues nos perdemos mucho. Y entonces, luego es más complicado. ¿De acuerdo? Miren, les voy a contar, yo estoy haciendo ahorita un artículo de mejora continua y voy como en la versión número 11 porque cometí un error, o sea, muy grave, de que primero hice mi investigación de campo y después hice el marco, o sea, ya cuando tenía la investigación y que ya había escrito porque lo presenté en algún congreso hace algún tiempo, entonces después ya cuando regresé para buscar la teoría, entonces tenía ya como 2 versiones diferentes. Estoy ya como en la versión, les digo, la 11, va a quedar padre, creo que ya en esta versión 11 que estoy haciendo, ya tiene bastante congruencia, pero pues todo el mundo cometemos a veces este tipo de errores. Y yo lo hice porque tenía la oportunidad de ir a una empresa,
ya había trabajado en esa empresa, o sea, ya he escrito sobre esa empresa y, y comencé a, cuando fui, ellos estaban implementando el Toyota Production System o Lean Manufacturing, y pues a mí me interesó muchísimo. Entonces comencé a preguntar, hice un montón de entrevistas y todo, pero luego me di cuenta que me faltaba la fundamentación teórica. Entonces ahí me costó, porque no seguí todo este proceso que les estoy diciendo. O sea, sí me ha costado bastante trabajo el que todo quede como, o sea, como que encuadre. Yo creo que, o sea, he estado trabajando en este artículo ya mucho, o sea, cuesta mucho más trabajo el estar después haciendo que todo sea congruente a que si desde el principio lo haces. Entonces, pues por eso les recomiendo mucho que siempre tengan como un proceso bien sistematizado de cómo hacer investigación, porque si no, pues les puede ocurrir esto que me está ocurriendo a mí y que yo creo que todavía voy a hacer como 2 versiones más, porque lo que les digo, hay que, después de que la terminas, tienes que volverla a leer, pero tienes que dejar como que pase algún tiempo para que ya cuando lo leas con otros ojos. ¿De acuerdo? Y yo creo que va a quedar, o sea, me está gustando cómo está quedando, aunque me estoy tardando ya llevo un montón de tiempo en, en, este, en este artículo, pero yo espero que este mes ya quede. Bueno, entonces, aquí nada más bien rápido me voy a ir. Cuando hacemos el título del proyecto de investigación o del artículo científico o del artículo de divulgación, pues tiene que ser corto, tiene que ser atractivo y tiene que ser relacionado con el tema de investigación. Porque muchas veces el título te dice una cosa y ya cuando lees el artículo, eso que te dijo el título no tiene nada que ver con el artículo. Y créanme que esto pasa muy frecuentemente. Y, por ejemplo, se recomienda, y de hecho muchas revistas lo piden, de que los títulos no sean más de 14, 15 palabras, porque a veces los investigadores escriben frases en lugar de títulos. O sea, casi ahí está el planteamiento del problema en el título. Y pues eso que también eso es bien importante. Porque es bien importante, porque nosotros manejamos algo que se llaman los metadatos. ¿Qué es esto de los metadatos? Que hay información de todos los artículos que se van metiendo en las diferentes bases de datos. Entonces, por ejemplo, si tú no pones un título de investigación que sea corto, que sea atractivo, que dé cuenta de lo que tú estás publicando, si no eliges las palabras clave que sean correctas, entonces cuando la gente entra, otros investigadores entran y comienzan a buscar información, tu artículo se va a perder. O sea, nadie lo va a leer, nadie lo va a encontrar. Cuando pones palabras genéricas, por ejemplo, que yo pusiera Guanajuato, bueno, Guanajuato te van a salir, no sé, 1,000,000 de documentos y eso no va a hacer que la gente esté leyendo o que pueda llegar a tu artículo. No sé si me explico. O sea, todo eso que se llaman metadatos es muy importante. Es muy importante cómo redactas el resumen de la investigación, porque eso es lo primero que van a leer todos los investigadores. Y entonces a partir de nadie, cuando estamos haciendo investigación y estás buscando información o referencias, lo primero que vas a hacer es a través de los títulos, después te vas a leer el resumen y si el título se te hace atractivo, llegas al resumen. Si el resumen se te hace atractivo, lo siguiente que se lee son las conclusiones. Y ya después de que se leen estos 3 elementos, la gente decide si ese artículo que está buscando le va a servir o no le va a servir. Por eso esos elementos son bien, bien importantes. Y para que te encuentren, pues entonces para eso se utilizan las palabras clave, porque esas palabras clave hacen que la gente sí pueda llegar a la contribución que tú estás realizando. En caso contrario, pues no, y se pierde y pues a lo mejor nadie en el mundo la va a leer, ¿no? Entonces, bueno,
aquí el planteamiento del problema, en la introducción, lo que yo les decía, se tiene que poner cómo surgió la idea, se tienen que poner los antecedentes teóricos, estadísticos, prácticos, que esta sería como que esto te va a dar o te va a ayudar para la justificación, y tienes que poner los fines que persigue la investigación. ¿De acuerdo? Después, cuando ya vamos para el planteamiento del problema, este planteamiento tiene que ser claro, va a partir de la identificación, descripción de los síntomas que se observan, que son relevantes en la situación, se van a relacionar con las causas que lo producen. Se tiene que poner la relevancia, o sea, del problema, qué contribución vamos a realizar, si es una contribución teórica, es pragmática, es metodológica, y se van a establecer los límites de la investigación. Estos límites de la investigación tienen que ver con el espacio en donde la vamos a realizar. Y ese espacio puede ser un espacio geográfico, en el tiempo, durante qué es lo que yo les decía, en qué periodo de tiempo. Vamos a hacer una investigación longitudinal, vamos a hacer una investigación transversal, eso se tiene que poner, y se tiene que poner también el universo. A lo mejor yo quiero estudiar, por ejemplo, las estrategias empresariales o digitales que han realizado las pequeñas y medianas empresas de la industria del calzado de León ante la COVID-19. ¿Sí? Entonces ahí que estoy yo, ya estoy bueno, desde que surgió la pandemia, ahí yo ya estoy estableciendo como los límites de la investigación, ¿no? O sea, el espacio, pues ya estoy diciendo que quiero estudiar León, Guanajuato, y después, bueno, no solamente es León, sino que también es un sector, ¿cómo se llama? Importante, que sería el sector calzado, y del sector calzado lo que me interesa son las pequeñas y medianas empresas. Si hay empresas grandes, a lo mejor ellas no me interesan, y entonces aquí ya estoy delimitando a la investigación, y lo quiero hacer de marzo de 2020 a no sé, enero de 2021, ahí ya estoy poniendo el tiempo, porque lo que quiero ver sería qué estrategias digitales están implementando las empresas, ¿no? Y aquí en el universo, ¿qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar el sector calzado, y voy a estudiar del sector calzado, me interesan las pequeñas y medianas empresas. ¿Este ejemplo quedó claro o no? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Denise. ¿Esos límites de investigación se tienen que redactar en el trabajo o sirven solamente como para que uno esté enfocado? Para que estés enfocado. De hecho, esos límites de la investigación, pues van a surgir en tu pregunta de investigación o en tu problema de investigación, y ahí van a estar puestos ya de manera explícita. Por ejemplo, ahorita lo que les estoy, esto que les dije, si yo lo quisiera ya plantear como un objetivo general, podría quedar de esta manera: analizar siempre los problemas, o el objetivo general tiene que comenzar con un verbo en infinitivo, y entonces sería analizar las estrategias digitales que han implementado las pequeñas y medianas empresas de la industria del calzado en León durante la pandemia. Ahí ya están, sí se ve, sí se nota. Sí, sí, muy bien, gracias. Y entonces ahí ya lo puse como un objetivo general. Lo quiero poner como pregunta, no quiero manejar objetivo general, se vale. ¿Y cómo lo pondría como pregunta? Pues podría poner cuáles han sido las estrategias digitales que han implementado las pymes del sector calzado en León ante la pandemia. Y ya. O sea, y ahí que se dan cuenta, o sea, lo puedo poner como problema de investigación o lo puedo poner como pregunta de investigación. Pero estos límites sí están ahí, de cualquier manera están en una o en otra forma como yo lo quiera expresar. ¿Sí? Y también hay algo bien importante: cuando yo establezco los límites, tengo que decidir si estoy con la posibilidad de poderles dar respuesta. Ajá, porque a lo mejor no voy a poder, porque acceder a la información va a ser
complicado, o sea, tengo que ver todas estas cuestiones. Y entonces también algo que yo siempre recomiendo es haz una investigación que sea factible de realizar, porque si no es factible, entonces pues ya no te va, o sea, no lo vas a lograr. Y a lo mejor hasta te puedes frustrar y eso no, pues no es bueno, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionamos el problema, pues aquí es la idea cómo surgió y puede haber factores internos, curiosidad intelectual, imaginación, experiencia, preparación teórica, las fuentes, actividades académicas, literatura especializada, ¿sí? O sea, estas son fuentes, o sea, de dónde puede surgir el problema que yo estoy escogiendo. Y las características de un buen tema de investigación, la más importante, yo siempre lo digo, el interés del investigador. Si no tienes interés, entonces, pues no vas a poderle dar seguimiento, profundidad a eso que se quiere estudiar, ¿sí? Porque tienes que tener pasión. Cuando uno se dedica a esto de hacer investigación, no hay horarios, puede ser que estés durmiendo y en ese momento te surgió la manera como vas a resolver algo, puede ser que los fines de semana te dediques a esto, o sea, cuando ya te dedicas a hacer investigación. O sea, no hay uno, o sea, los investigadores no tenemos horario. No es que digamos, de 8 a 9 de la mañana, todos los días me voy a poder escribir. No es cierto. O sea, escribes cuando tienes esa chispa para escribir. Eso, como esos momentos. O sea, no siempre puedes estar escribiendo. Y yo les voy a decir, a veces a mí para poder escribir un párrafo me llevó un montón de tiempo. Pero es algo que te gusta. Tiene que ser importante, ¿sí? Eso es fundamental, tiene que ser original, tiene que ser novedoso, tiene que ser viable, porque a lo mejor a mí me encantaría, estaría feliz de poder hacer una encuesta a algunas industrias como la del calzado, la automotriz, y aplicarles un cuestionario, pero a veces no es tan viable el que te contesten. Y bueno, y tiene que ser también muy preciso, porque a veces cuando somos muy ambiciosos y a veces cuando estamos planteando nuestro problema de investigación no es un problema, a veces son hasta 3 problemas en uno y ahí es cuando vamos dispersándonos. A ver, Chema hace una pregunta. Cuando ya limitamos el espacio de investigación y resulta que no tenemos la suficiente información para estructurar el tema, ¿qué sería lo recomendable en ese caso? Chema, si quieres abrir tu micrófono y y como explicarme más a qué te refieres, Chema. No te funciona. Cuando ya limitamos el espacio, o sea, limitamos el espacio de la investigación, o sea, el espacio es que lo quiero hacer por ejemplo, en espacio geográfico, en León. Ajá. Y no hay suficiente, es que ahí no entiendo, no tenemos la suficiente información para estructurar el tema, o sea, no hay información estadística, no puede, ¿te refieres a eso, de que no hay información estadística o que, ajá, no, ahí tendrías que reestructurarlo. Se tendría que reestructurar y se tendría, o sea, por eso es el plantear el problema de investigación es lo más importante que se realiza al hacer investigación. Cuando tú ya tienes el planteamiento, el objetivo general, ya casi la investigación está hecha. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Por qué? Porque ya lo demás ya te está dando el camino de lo que tienes que realizar. Pero si desde el principio te das cuenta de que no va a haber la información estadística o que no va a ser viable que tú puedas obtenerla a través, porque no puedes acceder a las empresas o porque va a ser complicado el poderla obtener, recolectar, entonces de una vez, desde que lo estás planteando, tienes que reestructurarlo y tienes que tomar en cuenta esto, o sea, la viabilidad y la precisión. No sé si me expliqué con eso, Chema. O sea, ya cuando te das cuenta, si en el principio te das cuenta no lo voy a lograr, entonces pues mejor de una vez
eres más preciso y lo cambias a algo que sí va a ser viable. Porque si no, pues entonces no va a ser frustrante porque o sea, ya desde el principio sabes que eso no se va a lograr. ¿Sí? Bueno, y entonces en la formulación del problema consiste en hacer, a ver, déjenme ver quién escribió. Muy bien, gracias, Chema. Consiste en hacer concreto al problema a través de una pregunta, espérenme, que define realmente lo que se quiere resolver, y la pregunta se va a convertir en la pregunta rectora del proyecto de investigación. Sus características son clara y concreta, está relacionado con el problema planteado y está de acuerdo con el marco espacial y temporal planteado, que es, por ejemplo, la pregunta que les dije de esto que les estaba comentando, ¿sí? Y aquí, Abigail, vamos a esto te referías, a la sistematización del problema, ¿verdad? Lo que me preguntabas. Se va a realizar a través de desagregar la pregunta rectora en preguntas específicas. Aquí me faltó poner, no solamente desagregar la pregunta rectora, sino también puede ser el objetivo general. ¿Sí? O sea, tú ya planteaste tu problema, ese problema lo puedes plantear a través de la pregunta rectora o del objetivo general, y el sistematizarlo, ¿qué significa? Que lo vas a, tienes ya lo grande, o sea, el gran objetivo que quieres lograr, pero a veces para lograr ese objetivo lo tienes que dividir en objetivos específicos, o si tienes la gran pregunta, la tienes que dividir en preguntas específicas. Entonces aquí, bueno, se requiere identificar las variables o conceptos que forman parte del mismo, y esto nos va a llevar a formular las preguntas específicas o particulares, o también los objetivos específicos de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí así sería como esto que les platiqué, lo podríamos ver así. Aquí está, se hace el planteamiento del problema, pongo mis antecedentes que tienen que ver con hechos, con la justificación de por qué es importante, lo formulo a través de la pregunta rectora o lo que se llama el objetivo, déjenme ponerlo, objetivo general de investigación. Después de eso lo sistematizo, y sistematizarlo quiere decir que lo voy a desagregar en preguntas específicas y objetivos, y aquí iríamos, después de que ya hice esto, mis preguntas específicas, mis objetivos específicos, entonces después voy a plantear las hipótesis o los supuestos hipotéticos, ¿de acuerdo? Y algo que tenemos que buscar siempre es esta congruencia. Si nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una investigación, hacemos un esquemita de esta manera, es una manera muy visual de saber si lo que estamos planteando es congruente o no. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una pregunta rectora y objetivo general, y luego las preguntas específicas y los objetivos específicos no están tomando en cuenta esto que estamos poniendo aquí en la pregunta rectora o el objetivo general. Son cosas, y eso es bien frecuente que suceda. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un esquema de este tipo y ponen aquí de manera muy puntual los diferentes antecedentes así de manera puntual, la justificación de manera puntual, su pregunta rectora o su objetivo general, luego ponen las preguntas específicas, sus objetivos específicos. Además, si aquí le agregaran, por ejemplo, el título del proyecto de investigación, entonces de una manera muy fácil, muy visual, se podrían dar cuenta de que lo que están planteando ustedes es o no es congruente. Porque así, de manera visual, salta a la vista y dices, ay, aquí estoy poniendo algo que ni siquiera tiene que ver con el título de trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, y el diseño metodológico de la investigación, o sea, ya que hice mi planteamiento del problema, entonces
Bueno, tendría que hacer mi revisión de la literatura para comenzar a leer más al respecto, porque también algo que sucede muy frecuentemente es que nosotros creemos que lo que nosotros estamos planteando, nadie lo ha planteado. Y luego nos damos cuenta cuando comenzamos a leer artículos científicos o cuando comenzamos a ir a congresos, de que no somos los únicos que estamos planteando eso, que ya hay otros que lo están trabajando. Y eso no está mal, eso está bien, pero siempre tenemos que hacer como una revisión del estado del arte y del estado de la cuestión. El estado del arte sería la revisión literaria o marco teórico, el estado de la cuestión es otras tesis, otros proyectos de investigación, que eso nos va a decir, bueno, otros ya investigaron y llegaron a esto, entonces yo puedo, les faltó, o aquí se abre una línea de investigación y ahí es donde yo voy a entrar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces ya después de que se hace esa revisión de la literatura, volvemos otra vez, replanteamos nuestro problema de investigación y entonces ya estamos listos para hacer el diseño metodológico de la investigación. Y ese diseño metodológico de la investigación es cómo vamos a realizar la investigación de campo. Ahorita ya es la 1:31. Quisiera preguntarles si todavía tienen chance o si quieren que esto lo veamos el jueves, o sea, lo terminemos el jueves. ¿Cómo, cómo lo ven? Para mí sí es muy importante platicarles esto, porque yo creo que, pues sí es o sea, sí es importante que lo conozcan y que lo tomen en cuenta para el siguiente trabajo. Quisiera saber qué piensan, a ver aquí en el chat. Ajá, yo tengo chance, ok. Entonces nos podemos quedar el jueves, ok. Les subo o sea, terminar el jueves con más tiempo. Ok, entonces déjenme dejar de grabar. Sí grabé, ¿verdad? Sí.